Buenos días, me llamo Esteban Espinosa, estudio en el Colegio Técnico Salesiano y hoy día les vengo a presentar un trabajo de física que se me ha propuesto, que es de resistencias y en sí de la electricidad, en el cual me pide encontrar la resistencia equivalente a la intensidad total, la intensidad parcial y voltaje de cada una de las resistencias. Hay que tener en cuenta que existen circuitos en serie y en paralelo. En este caso tenemos un circuito mixto, ya que tenemos en serie y en paralelo. Bueno, teniendo en cuenta que en serie es cuando una resistencia está una detrás de otro y en paralelo cuando tienen su inicio en común y su final igualmente en común. Teniendo en cuenta estos conceptos, vemos que R4, R5 y R6 están en paralelo. Entonces podemos hacer una resistencia equivalente a 1, como se ve aquí en pantalla. Haciendo los respectivos cálculos, vemos que resistencia equivalente a 1 es igual a 15.18 ohmios. Vemos a nuestra parte inferior izquierda que nuestro circuito se hizo más pequeño. Entonces, como vemos aquí, podemos hacer una resistencia total en serie, que es R3, resistencia equivalente a 1. Hacemos los respectivos cálculos en serie y nos sale que nuestra resistencia equivalente 2 es a 1.015 kilo ohmios. ¿Ya? Teniendo hasta este punto, tenemos en cuenta que resistencia 2 y resistencia equivalente 2 están en paralelo, inicio con inicio y final con final. Entonces hacemos los respectivos cálculos, que son estos de aquí, y nos da que resistencia equivalente 3 es igual a 91.03 ohmios. Como vemos aquí al final ya tenemos un circuito más simple en el cual podemos aplicar solo en serie y sacamos nuestra resistencia final, que es R1 más resistencia equivalente 3 más R7, la cual nos da un resultado como 1311.03 ohmios. Esta es nuestra resistencia final. Ya hemos encontrado el primer punto, el cual era encontrar la resistencia total o equivalente. Ahora vamos a sacar la intensidad total. La intensidad total se saca ocupando la ley de Ohms, la cual nos dice que para sacar la intensidad tenemos que dividir el voltaje sobre la resistencia. Como nuestro circuito ya nos dice que tenemos una fuente de 12 voltios, solo tenemos que reemplazar datos. Ponemos los 12 voltios sobre los 1311.03 ohmios de nuestra resistencia equivalente y nos dice que la intensidad del circuito es de 9.153 miliamperios. Y también de paso, para verificar que nuestra resistencia equivalente está bien, sacamos el voltaje del circuito y nos da igual 12 voltios, que son los respectivos. Ahora vamos a sacar nuestro tercer y cuarto punto, el cual nos dice sacar la intensidad y los voltajes parciales de cada una de las resistencias. Entonces, tenemos nuestro primer gráfico. Para poder sacar nuestras intensidades y voltajes parciales de cada una de las resistencias, debemos de hacer lo siguiente. Debemos pasar de la unión de resistencias más pequeñas hasta la más grande. O sea, en pocas palabras es como ir en reversa. Entonces tenemos que nuestro primer gráfico nos da R1, resistencia equivalente 3 y resistencia R7. Como vemos que es un circuito que está en serie, tenemos que tener en cuenta que la corriente se mantiene. La corriente es la misma en las tres, pero el voltaje es diferente. Como se puede apreciar, en los tres casos se les pone la misma intensidad, que es de 9.153 miliamperios, que se ve aquí que sacamos. Y se ve que el voltaje es diferente. Pero cuando nos fijamos en la intensidad de R1, la intensidad de R equivalente 3 y la intensidad de R7, son completamente iguales. Porque ahí se cumple la ley de que dice que cuando un circuito está en serie, la corriente es igual, pero el voltaje diferente. Como ven, aquí se saca el voltaje y la intensidad ocupando la fórmula de Ohms. Bueno, teniendo este, pasamos al siguiente, el cual es este circuito que ya se integra R2 y resistencia equivalente 2. Aquí tenemos en paralelo, y en paralelo la cosa cambia, ya que en paralelo el voltaje es igual, o sea, se mantiene, pero la corriente es diferente. La corriente que existe en R2 va a ser la misma que esté en resistencia equivalente 2. Entonces, como se conserva el voltaje,
ponemos los 0.83 volts que sacamos anteriormente de resistencia equivalente 3 y hacemos los respectivos cálculos y nos dice que R2 tiene una intensidad de 8.3 miliamperios y un voltaje de 0.83. Igualmente en resistencia equivalente 2 conservamos el mismo voltaje y nos da que resistencia equivalente 2 tiene una intensidad de 817.733 microamperios. Y como se observa, el voltaje es el mismo en ambos. Haciendo los respectivos cálculos se comprueba que esto es verdad. Bueno, hacemos el circuito más grande, regresamos otro paso y se nos aumenta resistencia equivalente 3, perdón, R3 y resistencia equivalente 1. Como vemos que esto está en serie, se conserva ahora la intensidad. La intensidad que habíamos sacado previamente, que es 817.733 microamperios, se pone en R3 y resistencia equivalente ya que se mantiene. Hacemos los respectivos cálculos y nos dice que el voltaje que hace por R3 es de 0.8177 volts y en resistencia equivalente 1 es de 0.0124 volts. Y nuestra intensidad de R3 y resistencia equivalente 1 es la misma, ya que está en serie. Y vamos al siguiente paso, el cual es el final, para sacar R4, R5 y R6. Como vemos, esto está en paralelo, y en paralelo el voltaje es igual, pero la corriente es diferente. Entonces, ocupamos 0.0124 que sacamos anteriormente, que está aquí desde resistencia equivalente 1. Ponemos en las 3, ya que estas 3 ocupamos para hacer resistencia equivalente 1, entonces se ocupa este valor de aquí, no este de acá. Ponemos ese valor, igual reemplazamos datos y nos dice que R4 tiene una intensidad de 155 microamperios, R6 de 248 microamperios y R5 una intensidad de 466.66 microamperios. Y como se puede observar, el voltaje es el mismo, ya que está en paralelo. Hay que tener en cuenta conceptos claros, que por ejemplo, aquí está el circuito como nos dieron. Nosotros no podemos aquí aplicar en paralelo, ya que se daña ya que no tiene las reglas, ya que cuando es en paralelo es inicio con inicio y final con final, y aquí eso no completa. Igualmente, si queremos hacer en serie, no debe interrumpir nada nuestro paso. Como se ve aquí, no podemos hacer en serie entre R1 y R3, ya que R2 nos interrumpe. Y ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Que para poder sacar una resistencia equivalente tenemos que ir por pasos. Siempre recomendable primero empezar en paralelo y después terminar en serie. Y así se nos hará mucho más fácil el trabajo. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan entendido cómo sacar la resistencia equivalente total de un circuito, la intensidad y los voltajes parciales de cada resistencia. Y muchas gracias.